Las flores de Bach funcionan porque funcionan y mucha gente no entiende cómo es que funcionan. Y bueno, yo tampoco lo entendía. La verdad es que cuando las probé fue de una manera fortuita. Hace muchos años estaba atravesando por una situación emocional muy difícil, un segundo divorcio en donde uno se siente como en parte culpable, en parte responsable. Te preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está fallando? ¿Qué estoy haciendo mal yo? Que las cosas están saliendo así. Y la verdad es que me sentía como en una especie de espiral yéndome hacia abajo, hacia abajo. Ya me dedicaba a estas cosas, ya vivía en la ciudad de Mérida, ya tenía establecido el negocio y sin embargo yo seguía yéndome hacia abajo porque no podía entender cómo es que esa relación al romperse me había afectado tanto. Y en una de esas me topo con una persona que me dice, te voy a dar algo que te va a ayudar emocionalmente. Todo pasó por mi cabeza, menos que fuera algo natural. Y me empieza a platicar acerca de las flores de Bach. Y mi duda era enorme, como tal vez es la de muchas personas cuando les decimos que las flores de Bach pueden hacer un cambio radical en cómo te estás sintiendo. Yo me sentía con un dolor en el plexo, como si me estuvieran clavando una varilla, emocionalmente ardiendo, y sentía que no podía parar de llorar. Tenía a veces que esconderme para llorar, para que mi hija, que entonces era muy pequeña, no me viera y no me estuviera preguntando o se sintiera mal porque veía a su mamá tan mal. Y a veces me tocaba que no me podía controlar entre consulta y consulta. Y bueno, lo clásico era pues como que comentar que andaba yo un poco agripada, por eso tenía la nariz tan roja y los ojos tan rojos. Creo que muchas personas no me lo creían, pero algunas sí se tomaban el cuento de que tenía yo gripa, o tal vez ni siquiera les interesaba mucho saber si tenía yo gripa o no, lo que les interesaba era la consulta. El caso es que decido tomar las flores de Bach que me habían dicho. Me las dieron y pasaron como 2 días para que yo me animara a tomarlas, porque te he de confesar que a pesar de dedicarme a la parte psíquica, siempre me ha gustado cuestionar las cosas. No me quedo nada más con lo que la gente me dice, investigo un poco más y traté de investigar a profundidad de qué se trataban las flores de Bach. Entonces me encontré con la historia de que un médico homeópata que sufre una enfermedad terminal se va a vivir a la campiña inglesa. Y entonces, en los últimos meses que le quedan de vida, según él, bueno, pues se dedica a explorar las flores que crecen alrededor de su casa. Y de ahí empieza a darse cuenta de que la homeopatía abarcaba una parte general, por así llamarlo, de las emociones, pero que había una forma de que esas flores fueran más directamente hacia las situaciones emocionales que la persona estaba viviendo en ese momento y las pudiera cambiar de una manera más rápida, atacando la emoción, no nada más lo que es nuestro pensamiento o el daño físico que ya han hecho a nuestro cuerpo. Y entonces Edward Bach descubre este maravilloso método de las flores de Bach, iniciando únicamente con 38 flores y un remedio llamado rescate. Pero de ahí empieza toda una evolución de las flores de Bach y actualmente hay Mediterráneo, flores de Bach de California, hay flores de Bach del desierto, etcétera, etcétera, porque la lista es enorme. Pero regresando a la historia, entonces decido tomarme las flores de Bach como me las habían indicado. Para mi sorpresa, el primer día no pasó gran cosa. Lo único que consiguió es hacerme dormir un poco mejor. Al segundo día empecé a notar que algo dentro de mi plexo se empezaba a tranquilizar. Para no hacerte el cuento largo, pasaron como 5 días cuando empecé a sentir que mi pensamiento y mi corazón empezaban a entrar en una especie como de diálogo. Ya no estaban peleados, porque parecía antes que el pensamiento le reclamaba al corazón y el corazón le reclamaba al pensamiento y estaban en una batalla campal. Esa batalla campal empezaba a desaparecer y yo empezaba a sentir que podía ir con mayor fuerza a trabajar. De pronto me la seguí tomando y no sé exactamente en qué momento dejó de importarme tanto lo que me había sucedido con este divorcio. Dejé de empezar a sentir como ese torbellino emocional que te arrastra y empecé a sentir un poco más de calma y un día simple y sencillamente me di cuenta que otra vez estaba sonriendo después de varias semanas de solo haber tenido tristeza. También noté que empezó a regresar el hambre habitual, o sea, el poder comer, desayunar y cenar como Dios manda. Porque anteriormente lo único que me había quedado de esa situación de divorcio es una ausencia de hambre, que es lo que creo que es lo único bueno que me dejó ese divorcio, porque me hizo adelgazar bastantes kilos,
pero ya eran suficientes y entonces empecé a tomar las flores de Bach y me empecé a sentir mejor. La realidad es que regresé con la persona que me las dio y le dije, quiero que me platiques un poco más acerca de estas flores de Bach, me interesa conocerlas, porque si eso hicieron por mí, que estaba atravesando por esa situación, imagínate darles esta pócima como una pócima mágica, porque realmente eso es lo que son las flores de Bach, una pócima mágica como se hacía en la antigüedad, con hierbas, con plantas, con flores, con extractos, para que la persona pudiera sentirse bien. Me dio algunos consejos y me dijo que me podía enseñar, pero que su conocimiento era un poco limitado porque nada más manejaba las 38 principales, pero que existían mucho más. Y gracias a la curiosidad que siempre me ha caracterizado, la obsesión cuando algo me gusta, me fui directamente a estudiar 8 módulos, 8 niveles de flores de Bach. En esos 8 niveles de flores de Bach, lo que menos aprendí es cómo se llamaban las flores y para qué servían. Sí, ya sé que te vas a resultar un poco extraño, pero es algo muy curioso, porque lo que más empecé a notar que llegaba el aprendizaje era que todo lo que yo había ido aprendiendo por un lado y por otro empezaba a tomar congruencia. Había leído muchos libros, había estudiado a muchos autores de magia, me había relacionado con la astrología y también había leído uno que otro libro de brujería y de energías negativas y había tenido la oportunidad ya de hacer la maestría en Feng Shui, en donde aprendí muchísimas cosas. Pero nada fue tan contundente como esos 8 niveles de flores de Bach, en donde empecé a entender que las cosas que vas aprendiendo a lo largo del camino de pronto toman como sentido todas juntas. Y empecé a entender por qué el nombre de algunas de esas flores, el nivel vibracional, hablamos acerca de los miasmas que son justamente esas energías que te detienen y que uno a veces confunde con brujería y que se originan justamente en la tristeza, en el miedo, en la depresión. Pero lo más interesante que aprendí de las flores de Bach es que se dividen en 7 niveles. 7 niveles muy interesantes y seguramente en algún momento has estado en uno de estos niveles o si has visto a alguien que haya estado en uno de estos niveles, vas a tener la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Hay algo que te puede servir muchísimo para salir de ese estancamiento. El primer nivel es el miedo. En este grupo están las flores que nos ayudan a superar desde los miedos que traemos del nacimiento hasta los que nos van originando estas sensaciones de las experiencias de vida. En el miedo podemos encontrar que se alojan diferentes enfermedades que están relacionadas con el riñón y con el oído y que en muchas ocasiones no entendemos el por qué estamos tan mal o nos enfermamos tan recurrentemente sin saber que estas emociones están perjudicando lenta y suavemente esos órganos, porque ahí se aloja la tristeza también, que es otra de las situaciones más comunes que pasamos en la vida, pero que queremos aparentar con una fachada que no es cierto que lo estamos viviendo. El miedo nos puede llevar a minimizarnos, nos puede llevar a dejar oportunidades porque no nos creemos suficientes. Tenemos miedo al fracaso, miedo a la soledad, tenemos miedo al abandono, miedo a no ser suficiente, miedo a hablar en público, miedo al sexo opuesto. Tenemos tantos miedos que no nos damos cuenta la manera como nos vamos perjudicando a lo largo del camino. Pero cuando estás sintiendo ese miedo, no es tan fácil poderte liberar. Sin embargo, al tomar el tratamiento de flores de Bach para las energías del miedo, de pronto un día puedes llegar a sentir que no te detienen más esas cadenas, que empiezas a ir justo por lo que quieres y eres capaz de vencer a los peores demonios llamados miedos. El segundo nivel está relacionado con la incertidumbre. Seguramente te ha pasado que empiezas a preocuparte demasiado por si será o no será, si habrá la capacidad o no habrá la capacidad, si te dirá que sí o te dirá que no, si te van a contratar en ese trabajo, si podrás hacerlo o no podrás hacerlo. Ese nivel de incertidumbre empieza a perjudicarte y a crear huecos a nivel áurico hasta el punto en el que cualquiera puede mermar tu energía porque tú estás a punto de desvanecerte. Energéticamente quizás no te das cuenta hasta que empieza a afectar el cuerpo físico y empiezas a sentir una especie como de golpe en el plexo solar y sientes
angustia por esta incertidumbre que va haciéndose cada vez más grande hasta que decides un día, el peor de los días, dejar de intentarlo. El tercer nivel está relacionado con la falta de interés. Bueno, este es uno de los niveles más críticos, porque cuando tú lo intentas y siempre estás en el punto de que no sale, fracasas, no se dio como tú lo esperabas, hubo una mezcla de factores que pusieron el pie para que no lo lograras, un día simple y sencillamente deja de interesarte. Como te puede dejar de interesar una relación, un trabajo, levantarte por las mañanas, iniciar algo nuevo, te puede dejar de interesar darle oportunidad a la vida y tú con esa oportunidad. Cuando empiezas a sentir esa falta de interés, estás muy cerca de situaciones en las que puedes llegar a simple y sencillamente desvanecerte y dejarte ir en todos los sentidos de la vida. Y esas flores son específicamente diseñadas para que puedan tener un acceso directo a que te des cuenta cómo la vida está buscándote tanto como tú quieres esas oportunidades. El entusiasmo no tiene edad, porque conozco gente que tiene 80 años y sigue entusiasmándose y sigue teniendo interés por crear, por vivir, por manifestarse de forma intensa, como conozco gente muy joven, inclusive niños, que han perdido el interés de una manera muy rápida y muy drástica. El cuarto nivel está relacionado con la soledad, con esa soledad en donde ya no te interesan las cosas y estás yendo a un estado profundo en el que sientes que nada ni nadie te acompaña. No te estoy hablando de la soledad porque te falte una pareja o porque no tengas amigos, te estoy hablando de la soledad que aún teniendo a tu pareja, a tu familia, a la gente que te quiere, tú decides simple y sencillamente hacerte a un lado, apartarte, irte hacia un hueco profundo del que tal vez no tengas una salida pronto y pueda llevarte a situaciones más difíciles. El sentimiento de soledad puede estar tan bien disfrazado que podemos seguir con nuestra vida como aparentando que no pasa nada, pero cuando llegamos a nuestro hogar, llegamos a nuestra casa, siempre buscamos el momento para dejar de interactuar con los demás y hundirnos en la profundidad de las aguas abismales de la soledad, y estas pueden llevarte fácilmente a tomar el camino equivocado. En el nivel número 5 encontramos la hipersensibilidad, y cuando estamos hablando de hipersensibilidad no nos referimos solamente a la sensibilidad emocional. También te hablo de la hipersensibilidad en la piel, que está muy relacionado con la parte psíquica, y entonces la persona empieza a sentir pues como una serie de premoniciones, pero no todo es miel y dulzura, porque también empieza a sentir las energías negativas, las energías que tienen intenciones nefastas, los diabolos, las sombras, la gente sombra, todo esto que está a nuestro alrededor y que no es tan agradable sentir para quien lo está percibiendo, y empieza a llenarle el cuerpo, la mente y las sensaciones de que las cosas no están en un campo seguro. Si alguna vez viste una película como la de Sexto Sentido, sabrás de lo que te estoy hablando. Esa hipersensibilidad que te puede llevar a sentir que lo que está pasando en otros niveles energéticos te está afectando hasta la piel y que no te permite concentrarte o dejar de pensar en ello. Es una sensación constante que en muchos casos se puede confundir hasta con una enfermedad psiquiátrica. Después, en el siguiente nivel, tenemos el desaliento. Aquí es donde empezamos a perder totalmente la batalla. Una persona que está sin el deseo de seguir con su vida puede ser alguien a quien hay que tratar con mucho cuidado. Es esa persona que está deambulando alrededor de nosotros y que ni siquiera notamos porque ya no es su nivel energético tan perceptible. Poco a poco se ha ido apagando lentamente hasta que un día simple y sencillamente decide que ya no quiere seguir con su pequeña flama encendida. Esta flama que se ha ido apagando por todo lo que se encuentra alrededor y que no le permite tener el entusiasmo para encontrar la motivación y las ganas de seguir en este plano astral. Y en el último nivel está, curiosamente, la excesiva preocupación.
aquellas personas que son obsesivos con el pensamiento y que no pueden dejar de pensar en una sola idea. En su nivel más básico, podría ser cuando estás preocupado por lo que va a pasar mañana en tu trabajo, o por si esa persona te está poniendo el cuerno, o tal vez porque no estás viendo algunas cosas que los demás pudieran estar elucubrando en tu contra. Pero en niveles más altos, la excesiva preocupación habla de cómo voy a hacer las cosas para abandonar el nivel en el que estoy astralmente ahora, para dejar esta vida y transmutar a una siguiente. En el mejor de los casos, si te va bien, lo logras con facilidad, pero en el peor de los casos, podrías simple y sencillamente terminar en el hueco más profundo de ese abismo en el que inicialmente empezamos con el miedo. Y todas estas cosas de las que te estoy platicando, las sacan adelante las flores de Bach en tan poco tiempo que es sorprendente el resultado. No te lo digo solamente porque me lo hayan contado, yo lo viví. Y un duelo que originalmente me había traído azotada por casi un mes, logré transmutarlo en menos de una semana, volviendo a tener el interés por seguir adelante y por darme cuenta que lo que más importaba era continuar con la energía de mi vida y cumplir la misión para la que estuve destinada desde el momento en el que nací. Por eso te hablo de esta importancia de las flores de Bach, porque todos hemos pasado por una situación como la que te platiqué o conocemos a alguien que se encuentra en medio de esto. Y antes de pensar en meternos pastillas o en irnos a refugiar en situaciones distintas como podrían ser las drogas, el alcohol, el sexo, la comida o todo tipo de adicciones, entonces tenemos la opción de las flores de Bach. La diferencia entre los tratamientos de flores de Bach que son considerados astrológicamente o los que son simplemente elaborados porque un terapeuta está llevando contigo una serie de sesiones, es que el terapeuta siempre va a suponer lo que estás viviendo en ese momento. A nivel astrológico podemos con los planetas ubicar cuáles son las emociones que están afectando tu fecha de nacimiento y de qué manera extrema esa profundidad puede llegar a ser peligrosa para ti mismo. Tanto si has tenido un rompimiento como si estás teniendo una emoción de no claridad mental, como si te encuentras muy cansado, como si tienes dudas de hacia qué camino debes seguir, como si estás por presentar un examen y te ganan los nervios, o tal vez tienes presión arterial alta o presión arterial baja, todo ese tipo de cosas y muchísimas más que están en la lista pueden tratarse a través de un tratamiento de flores de Bach. Claro, sin dejar de lado que hay algunas situaciones en las que se requiere la consulta de un médico, el diagnóstico de un profesional para no errar en las situaciones de los síntomas. Pero la mayoría de los casos, como son emociones lo que vamos a tratar, se benefician ampliamente de este tratamiento. Si lo que te acabo de platicar te causó curiosidad, contáctame para que te informes más acerca de las flores de Bach. Créeme, vale la pena hacerlo.